El mundo que se avecina, último capítulo de esperanza, como siempre, ¿no? Siempre queremos terminar cada bloque pues, con una visión del mundo que se avecina esperanzadora, ¿no? Aunque no siendo ciegos a los riesgos, a los desafíos, ¿no? A los peligros incluso de los temas que queremos abordar para este futuro que ya es presente en muchos casos, ¿no? En nuestro bloque hemos tratado, y seguiremos ahora, terminaremos con el tema de la bioética, hemos trabajado el transhumanismo, el humanismo integral, lo que es la exponencialidad, esta aceleración en los avances científicos y tecnológicos, y qué papel tiene la ética, el humanismo, la bioética, la visión integral de la persona, ¿no? Y queremos terminar con una visión de futuro, preparando a las generaciones futuras, ¿no? en ese conocimiento y en esa preocupación y conciencia bioética de los avances científicos y tecnológicos. Lo vamos a hacer con Elena Postigo de nuevo. ¿Qué tal, Elena? Encantada de estar aquí. Bienvenida de nuevo. Estoy muy agradecido porque llevamos ya 8 semanas, 8 capítulos, y este pues, es el que redondea un poco tu visión esperanzadora, ¿no? Porque creo que vas a escribir o estás escribiendo un libro precisamente sobre bioética en generaciones futuras o en esa responsabilidad intergeneracional, ¿no? Antes de entrar en lo que vas a proponer, y ya estás proponiendo, ¿no? en tus clases, en tus ponencias, en este libro, ¿no? A mí me preocupa, como yo ya sabes que vengo de la ordenación del territorio, y en este campo nos hemos educado en la conciencia ética ambiental, ¿no? Principio de prudencia, principio de responsabilidad, y sobre todo uno que es el de mirar por las generaciones futuras, o sea, las consecuencias de lo que hacemos hoy en materia de ordenación del territorio, de urbanismo, de medio ambiente, que ya no solo nos implica a nosotros en presente, sino en las generaciones futuras. Pero claro, lo que tratamos y lo has tratado tú es mucho más serio, ¿no? Porque estamos hablando de en qué se va a convertir el ser humano, ¿no? En qué queremos que se construya, porque hemos utilizado casi esta palabra, ¿no? El diseño del embrión, con todas las consecuencias, y no preguntamos a las generaciones futuras si quieren dejar de ser sapiens. ¿Cómo este dilema os lo planteáis? Es decir, ¿cómo os hacéis portavoces los bioeticistas de las generaciones futuras que todavía no están, pero que van a ser protagonistas de estos cambios que hoy algunos comités bioéticos van a permitir, o la sociedad, o la economía, o las corporaciones, estados van a propiciar, ¿no? Y sin permiso de nuestras generaciones futuras? Pues bueno, este es un tema que a mí, de hecho el libro se titula Bioética para las generaciones futuras, y lo estoy escribiendo justamente con la intención de dejar a mis alumnos, a quien en un futuro me lea, alguna idea que considero que es relevante justamente con esta finalidad, ¿no? de preparar el terreno, el mundo, para quien todavía no está aquí. ¿Qué mundo les vamos a dejar y qué qué legado queremos transmitirles? Y me pongo yo me metí en la bioética en el año 95, pues, haciendo el doctorado. Leí un libro de Hans Jonas que justamente hablaba de la relación entre la ética y la técnica, el principio de responsabilidad, hablaba de todas estas cuestiones, y fue el libro que propició aquella definición que en un programa has traído de bioética, aquí, ¿no? La primera. ¿Por qué ofrecí esa definición? Ahora retomo lo que me has preguntado. Porque justamente yo vi que en las definiciones de bioética no se mencionaba nunca esto. Y las alteraciones que estamos introduciendo, pensemos en el patrimonio genético humano, en nuestro ecosistema, en nuestro ser y en otros niveles de vida, son cosas que van a quedar ahí, es decir, que se las estamos dejando a las generaciones futuras. Por tanto, tenemos que hablar de una responsabilidad no ya inmediata sobre mis actos, sino una responsabilidad ampliada. Y esta idea de responsabilidad ampliada intergeneracional va a ser un poco de la reflexión del libro, ¿no? Que no es una idea en realidad nueva, pero sí que es el foco sobre el que quiero poner la luz, a la luz de la cual quiero ver todos los problemas, ¿no? ¿Qué problemas voy a tratar? Voy a tratar el tema de la deconstrucción de la maternidad. Antes hemos hablado en el capítulo de la fecundación in vitro, a la gestación subrogada, al útero artificial y a la ectogénesis, cómo se está produciendo este proceso gradualmente de
erosión, ¿no?, de ciertas categorías humanas en torno al cuerpo de la mujer, la fecundidad, la maternidad, la familia, etc. Va a haber todo otro capítulo en torno a la deconstrucción antropológica, una deconstrucción moral que se está produciendo. Pero claro, todo esto puede decir, Elena, entonces vamos hacia la catástrofe. Si todo se está deconstruyendo, ¿qué pasa aquí? No, justamente va a haber una parte del libro que va a ser una pars construens, ¿no?, de qué podemos ofrecer. Podemos ofrecer muchas cosas, podemos ofrecer una reflexión seria, podemos ofrecer ya líneas de acción en determinados ámbitos, no hacer determinadas acciones que puedan dañar, recuperar principios clásicos a la luz de los nuevos problemas, ¿no?, y de también las nuevas filosofías. Quiero que sea, digamos, traer toda la tradición, el pensamiento clásico, todo lo que de bueno hay en la tradición clásica, en el humanismo cristiano, también en el pensamiento contemporáneo, personalismo contemporáneo, otras corrientes, e iluminar los problemas de hoy a la luz de toda esa tradición. Es decir, no dar carpetazo con todo lo anterior, no tener esa... A veces se piensa que todo lo antiguo, lo anterior es peor que lo que llega. No, no, hay cosas muy buenas que han de ser utilizadas y han de ser... y proyectarlo sobre los problemas de hoy, ¿no? Un punto que considero muy importante y que me da esperanza ante ese mundo que llega, que ya está aquí, son justamente los jóvenes de hoy. Cada año pasan por nuestras aulas 200 alumnos. El otro día hacía el cálculo de la de exámenes que corregí en la última. 200 alumnos entre grado y posgrado cada año. Pum, 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 pum. Algunos de ellos 2 años o 3, porque dependiendo de las materias. Y este año me decía una alumna, después de 2 años, uno antropología, otro de bioética, decía, Elena, no sabes la de cosas que me llevo tras estos 2 cursos. Te das cuenta de que realmente lo que tú dices no cae en saco roto. Todo eso forma las mentes, les hace pensar, les hace ser críticos con ese problema de bioética y darse cuenta de los problemas que hay, les hace ser cautos, me hace a mí a veces cambiar de perspectiva y comprender que la perspectiva de un joven me puede aportar muchísimo. Es decir, yo confío mucho en los jóvenes, confío mucho en la formación, en la educación, en transmitirles la misma inquietud apasionada con la que a veces tenemos para tratar los problemas, que ellos los hagan suyos y cuando sean un futuro biomédico, un futuro médico, un futuro ingeniero biomédico, sepan abordar esos problemas. O si no saben, yo les digo, me tiene siempre ahí en el email, me han llegado más de una vez llamadas, emails de alumnos que quieren, o alguno incluso que ha dejado de investigar en un centro porque investigaban con embriones humanos. Es decir, la formación que se da, la educación que se da es el futuro, es ya sembrar para esas generaciones futuras que a su vez van a ser las que van a tener que llevar estos problemas. Son los que van a ser directores de futuros hospitales, de centros de investigación. Qué importante es la educación crítica, pensar estos problemas, la educación ética, la educación bioética. Por eso yo tengo esperanza en el plano humano, en la educación. Está clarísimo lo que acabas de decir, Elena, pero con la experiencia, en mi caso, de la ética ambiental, de la concienciación ambiental, si no llega al conjunto de la sociedad, además de los expertos, además de los jóvenes que se van a dedicar específicamente, ¿no?, a estas ramas del saber, ¿no? No hacemos nada, ¿no? Es decir, que fíjate tú dónde estamos en educación ambiental, ética ambiental, programas de todo tipo durante décadas, ¿no?, y todavía lo que nos falta, ¿no? Mi pregunta es, igual que se intenta preservar la ecología, está empezando a haber una conciencia social de preservación de la ecología humana, del patrimonio genético, de nuestro patrimonio cognitivo, es decir, todo lo que hemos tratado desde el humanismo integral en los capítulos. ¿Cómo salta de los expertos, de los académicos, de los congresos, incluso de la universidad, incluso si quieres de la escuela a la ciudadanía? Los medios de comunicación están más preocupados por salvar no sé qué tipo de planta, a lo mejor, ¿no?, y tener conciencia y ética ambiental, que está muy bien, ¿no?, pero no se preocupan desde el patrimonio genético de todos los una ecología humana, ¿no? La ecología humana de San Juan Pablo II que hablaba de ello, ¿no? Sí. Es verdad lo que dices, es verdad que no basta con formar a los jóvenes en el mundo académico y después profesional, sino que hay que hacer una labor de divulgación general, Y cada vez la estamos haciendo más, cada vez somos más
quienes intentamos en foros, tú mismo y muchos otros amigos que conocemos, yo también intento decir que sí en la medida de mis posibilidades y repetir esta idea justamente. Estamos preservando especies en extinción o porque son valiosas y en cambio estamos alterando el patrimonio genético humano con una ligereza, sin darnos cuenta de que la humanidad es ya un patrimonio, tiene un valor. Soy contraria al transhumanismo que considera que el humano no es una pieza más de la evolución sin valor. En eso la perspectiva cristiana creo que nos ofrece un horizonte, que nos enriquece muchísimo, ¿no? Que nos hace considerar al ser humano con todo su valor. Creo que ese discurso se tiene que trasladar a la ciudadanía general, en medios de comunicación, en debates, y cada vez nos llaman más. Fíjate, aun sabiendo cómo pensamos, cada vez nos llaman, porque se dan cuenta que la propuesta es razonable, que la propuesta tiene sentido común, que la propuesta es prudente, es cautelosa, es sabia a la postre. Es decir, no podemos a la ligera decir que sí a todo, como dicen los chinos o como dicen los libertarios. Un momento, vamos a poner un poco de mesura en todo este discurso. Tampoco se trata de que se enriquezca el empresario, sino decir, aquí es que entran en juego los discapacitados, la justicia, entran en juego muchas variables que hemos de contemplar. Ojo, señores, tú lo has hecho muchas veces en debates y yo lo hago. Últimamente uno de una fundación muy conocida, allí hablando con gente, genetistas, neurocientíficos, y yo hablaba y decían, Elena, es que tienes razón. O sea, si el discurso es razonable, está bien fundamentado, es prudente, la gente te escucha. Pero me decía un compañero tuyo, filósofo, bueno, Francesco Ralva, lo hemos citado, ¿no? Que se encontraba con un problema en los foros con científicos, ¿no? El científico levanta la bandera del método científico y a los filósofos y bueno, vosotros es opinión, ¿no? Lo mío es método científico, las humanidades, la filosofía, la ética se mantienen en el ámbito de la opinión. ¿Cómo contrarrestarías esto, no? Porque claro, yo también lo veo, ¿no? Cuando entre alumnos, ¿no? Que hay algunos más humanistas, otros más científicos. A veces el diálogo, los lenguajes, el enfoque, la estructura mental de unos, ¿no? El mapa mental de unos y otros es distinto y siempre prevalece el rigor del método científico, o al menos la cultura, en ese paradigma tecnológico, ¿no? Sino no tanto tecnocrático, ¿no? En ese ámbito tecnológico, el método científico es la verdad. Pues yo diría, es verdad que hay cierta parte de la filosofía y del pensamiento humanístico que es opinión. Pero una buena filosofía tiene método, tiene rigor, es razonable, se argumenta, se fundamenta. Cuando yo digo que no es lícita una intervención, aduzco razones de carácter científico, de carácter ético y de carácter legal. Tengo método, no es verdad, es una falsa creencia, es un prejuicio, diría más bien, pensar que la filosofía no tiene rigor. La buena filosofía, por supuesto que tiene rigor, es consistente, es fundamentada. Usa razones, usa inducciones, deducciones, intuiciones, se sirve de ello, persuasiones, ¿no? Es verdad que podemos afinar el juicio, que en un juicio prudente puede haber matices, sí, es verdad, y estamos dentro del ámbito de lo opinable, pero se puede ser filósofo con muchísimo rigor. Es verdad que también que hay filósofos cantamañanas y vendehumos, pero se puede ser filósofos con rigor. Vete a decirle a Santo Tomás que no tenía rigor. ¿Quién es el ignorante que dice eso después de leer la Suma Teológica? Y gracias a Dios, te digo una cosa, tenemos en toda la tradición del pensamiento cristiano una tradición que avala ese pensamiento y en particular en el realismo filosófico, con filósofos de una consistencia que pocos se han encontrado en el mundo de hoy. Te estoy hablando de un Millán Puelles, de un Robert Spemann, es decir, filósofos de una talla y de un peso específico que querría yo que muchos científicos deconstruyeran sus discursos. Elena, tú eres creyente, cristiana, católica, ¿no? Pero te mantienes siempre en el rigor académico entre la filosofía, la antropología, o sea, tienes ese límite claro, ¿no? Pero ¿no crees que en este diálogo entre saberes, ¿no? En esta confluencia de saberes, la filosofía, la ciencia, la teología nos va a ayudar muchísimo? Es decir, que entren teólogos, ¿no? O teólogas en el debate, ¿no? Que lo hagan no tanto desde la perspectiva pues, de la razón, ¿no? Del saber o de la ciencia, el método científico, sino también desde esta visión teológica, en este caso, en nuestro caso, ¿no? Cristiana. ¿No te parece que tenemos que incorporar este nuevo saber?
Bueno, este nuevo saber, perdona. Este saber... ámbito del saber que es la teología, sí. Por supuesto. Es decir, el que yo como filósofa, porque me he formado en la filosofía, no soy teóloga, si fuera teóloga haría un discurso teológico, mantenga en la mayor parte de mi discurso, aunque haga alusiones a las creencias de la fe en un plano filosófico, es por rigor, por consistencia, porque intento que mis argumentos sirvan para todos. No cabe duda que para un cristiano, para un creyente, la teología, incluso para un no creyente, véase el debate entre Marcello Pera y Ratzinger, que el mismo Marcello Pera dice cómo ilumina la teología, el cristianismo, a la razón humana, ¿no? San Agustín, sí, ¿no? La fe ilumina por supuesto, la razón, ¿no? Credo intelligam, intelligo credam, creo para comprender. Ahora que tenemos un papa agustiniano, para ¿no? comprender. Matemático, es decir, yo y matemático. ¿Habrá nueva encíclica? Estupendo, seguro que sí, seguro que sí. Sobre estos temas. Sin duda, vamos a ver, la filosofía, decían los clásicos, es ancilla theologiae. Yo me considero una esclava de la razón, está al servicio de la fe. No cabe duda de que la teología da un horizonte de sentido, de trascendencia, de profundidad, de raigambre, de anclaje último a la razón, no cabe duda, y sobre todo le da un respiro amplio. La filosofía sin la teología para un creyente se queda ciega, no ve ese horizonte último. Yo a veces la incorporo, pero lo hago siempre diciendo, y aquí voy a hacer un apunte teológico que excede el ámbito de mi propia disciplina, para que un no creyente también se sienta libre pues, y comprenda que estoy en un plano del conocimiento distinto, iluminado por la fe. Creo que esto es muy importante también para mantener esa autonomía de las ciencias que dialogan entre sí, pero al mismo tiempo se respetan en su método, en su rigor, en su consistencia. La teología da el anclaje último a las ideas. Y aquí me acuerdo siempre en esa conversación que tuvimos con el entonces cardenal Ratzinger en una universidad española, con doctorandas, que además tuve la enorme fortuna de traducir el encuentro, y mi marido lo subió a internet hace poco, sí, todo porque transcribí, sí, te mandaré el enlace. Bien, transcribí todo el encuentro, preguntas, respuestas. Sí. Yo le pregunté justamente acerca de esto. Yo en aquel momento estaba terminando la tesis, año 98 creo que era. Y el concepto de dignidad lo tenía ahí, sí, Kant lo fundamenta racionalmente y otros autores lo han hecho, pero siempre la dignidad se te queda, dices, como coja, escurridiza, ¿no? Y le pregunté, ¿es posible o en qué se fundamenta el concepto de dignidad? ¿Solamente sobre bases racionales? Y él me dijo, se fundamenta en última instancia en la dignidad de ser hijos de Dios, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, y es así, es decir, los conceptos racionales, los conceptos filosóficos que se pueden argumentar racionalmente, a la postre encuentran en la teología el anclaje último, ¿no? Y además, horizonte de sentido. Antes hablaba del embrión. El embrión está llamado a la eternidad, por eso hay que cuidar del embrión. La teología es que no podemos matar embriones humanos, porque deberían llegar a ese despliegue, a esa plenitud, no a su perfeccionamiento, a esa plenitud de su ser. Por supuesto, la teología tiene que entrar también. Lo digo porque a veces el transhumanismo parece esta pseudo-espiritualidad o esa tecno-espiritualidad o religión de sustitución, ¿no? Sí. Al cual no sabemos, tal vez, desde el catolicismo, rebatir, ¿no? La inmortalidad, claro, nosotros tenemos la vida eterna, ¿no? La mente, pues tenemos el alma, el alma inmortal, el cuerpo mejorado, tenemos el cuerpo glorioso, ¿no? Que nos cuesta tanto entender, la resurrección de la carne, la transfiguración. Es decir, tenemos unos elementos en el cristianismo, ¿no? En el catolicismo, espectaculares, que rebaten esa teología o pseudo-espiritualidad low cost que nos están intentando vender, porque me parece que no hay como un cierto materialismo ateo, hay una sustitución de una tecnoespiritualidad. Así es. Y si no sabemos desde la teología, no solo desde la filosofía, volver a explicar el tesoro que tenemos, ¿no? La visión del ser humano, del más allá, de la vida eterna, bueno, nos van a ganar. Es como un poco la New Age, que al final va penetrando, ¿no? Y al final esa tecnoespiritualidad gnóstica también intentará suplir la visión cristiana, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Mientras que el transhumanismo se queda como un fideísmo, una pseudo-religión tecnocientífica, un neognosticismo, el discurso contrapuesto lo da solamente la teología, creo yo,
con el concepto de alma humana, espíritu dentro del ser humano y el espíritu trascendente que es Dios, ¿no? Es el verdadero, digamos, la verdadera contraposición está en eso, si no, todo lo demás van a ser, en el fondo, pseudo, ¿no? Discursos que no... Estoy completamente de acuerdo. Lo único que es verdad que el no creyente, el discurso teológico, no tiene ojos para verlo. Habrá que planteárselo, ¿no? Pero a su medida, a su capacidad de comprender, intentando desmenuzar todos los conceptos, porque si no se va a quedar desconcertado, ¿no? Entonces hay que introducir la teología también en el discurso, pero hacerlo siempre adecuadamente, diciendo, y este apunte es teológico, o estas reflexiones desde la teología, que quizá puede completar, porque si no dicen, bueno, sí, pero eso es solo para creyentes, en el fondo tienen razón, ellos no tienen fe. Puede ser que a lo mejor se les abra un horizonte distinto y digan, esto tiene muchísimo... Pero tienen sed de esa espiritualidad o esa tecno o pseudo espiritualidad que la buscarán, repito, o en la New Age, en ámbitos más sincréticos, o en esa tecnología que nos salvará, ¿no? En esa promesa de salvación del paradigma tecnocrático. Es verdad, ¿no? Es verdad. O sea, el deseo de inmortalidad en el ser humano debido a la dimensión espiritual, es decir, ese espíritu que tenemos, esa nostalgia, diciendo, como decía De Quirico, nostalgia de infinito que tenemos, viene del alma, de que el hombre no se agota en lo humano, incluso intenta con la ciencia y la tecnología hacer que ésta le lleve a otro sitio mejor, a esa transfiguración corporal, a ese posthumanismo, y en el fondo eso es una falsa creencia, no hay nada que le diga que eso va a llegar a ser. Y puestos a creer, es para decirles, puestos a creer el transhumanismo o esto, yo diría, no sé, que es más ilusionante, la verdad, a mí... Más esperanzador, más iluminador, y eso... Bueno, es un discurso que se puede hacer, aunque no todo el mundo está dispuesto a escucharlo. Y no crees que debemos hacerlo, o sea, como apóstoles, como cristianos, ya sé que ahora ese no es tu ámbito y entramos en el terreno más personal, o sea, aparcamos un poco a la Elena positiva académica y filósofa, que le gusta acotar, pero sí como creyente, ¿no? Es decir, no es la manera nueva de transmitir que somos criaturas, hijos de Dios, a imagen y semejanza, que tenemos un creador. Es la manera nueva, ¿no? Porque lo contrario, el discurso, repito, va a ser esta pseudo-religión de sustitución, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que habría que hacerlo, pero hay que hacerlo en un grado y en una circunstancia que se generen, yo diría, cauces de amistad, Claro, eso por yo no me supuesto, atrevería a hacer caridad, este ¿no? discurso a un Nick Bostrom, a gente que no tengo con ellos un trato, en cambio, tranquilamente se lo haría a un Julian Savulescu, porque tengo confianza, porque hay un trato fluido y porque él sabe además que yo soy creyente, y fíjate, ha incluido en sus seminarios, incluyó al final la variable de la religión, ¿no? Entonces, porque se han dado cuenta que forma parte del pensamiento global, ¿no? Aunque tienden a hacer una especie de sincretismo que no sabe muy bien, por ¿no? eso. Pero sí, hay que hacerlo, pero siempre en un contexto adecuado, no metido con cuña y con calzador. Pero con claridad y con caridad, como en todos los temas, ¿no? Pero con claridad, porque yo creo que podemos aportar, somos luz del mundo, ¿no? Sí. Y entonces esconder esas verdades tan bonitas que, como tú has dicho, no hay padres de la Iglesia que han reflexionado sobre lo que es la naturaleza humana, papas excelentes con encíclicas. Si no lo decimos nosotros, Elena, ¿quién lo va a decir? Es verdad. Bueno, yo confío que el Santo Padre, ¿no? El León XIV, a lo mejor, lo decíamos en otro capítulo, a lo mejor como es matemático, sabe que este va a ser un tema importante para el ser humano, nos regala una encíclica sobre estos temas, ¿no? Puede ser, sorprendió que en uno de sus primeros discursos lo mencionó. Lo mencionó, y por qué había escogido un poco, ¿no? El tema de la inteligencia artificial en este punto, ¿no? Porque debe de entender que esto es un tema fundamental en este momento del siglo XXI. Y con esperanza. Elena, ha sido un súper placer. Hemos pasado 8 capítulos, hemos aprendido mucho, podríamos haber seguido y continuar hablando sobre otros temas que tú conoces perfectamente y que das luz, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? O sea, estás educando a una serie de generaciones en las cuales van a tener muy en cuenta tus enseñanzas en bioética, tu visión del ser humano, ¿no? Del humanismo integral, que es el que en definitiva pues defendemos, ¿no? Y bueno, y tu humanidad, que se nota también en tu persona, ¿no? Es bondadosa, generosa, hombre, está claro, ¿no?
y eso pues también, yo creo que un cyborg, un robot, esto no lo va a conseguir, ¿no? No lo sé. El amor, ¿no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Elena, por participar en este programa. Yo quiero agradecerte a ti la invitación, ha sido un auténtico honor y un privilegio. Quiero agradecer también a la televisión, HM Televisión. HM Televisión. Y en el fondo somos depositarios de una tradición enorme que nos desborda, y nos damos cuenta. Yo desde joven, cuando me formaba, decía, todo esto hay que trasladarlo. Yo soy un depositario, soy un transmisor de algo, ¿no? Y me siento así como profesora y como transmisora a las generaciones futuras. Pues nada, somos instrumentos del Señor. Así es. Por lo tanto, a trabajar en la viña. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias a ti. A ti, a vosotros.